Muy buenas noches, bienvenidos a Directo a tu Salud. Hoy es un día que vamos a hablar de algo más que importante, que es de la salud visual. Sí, porque vamos a enfocar la salud visual no del punto de vista convencional, sino lo vamos a enfocar del punto de vista funcional, cosa que es muy difícil. Ustedes me dirán, ¿y cómo conseguimos un oftalmólogo funcional con una visión integrativa, con una visión ortomolecular? Bueno, evidentemente no hay, es muy difícil, pero vamos a ver hoy a lo largo del programa cómo tiene mucho que ver esto. Y por eso vamos a entrevistar a una oftalmóloga argentina, pero que está radicada en la ciudad de Mallorca, España está, y ella es muy, muy interesante porque ella hizo con nosotros un curso hace muchos años, durante la pandemia, en medicina ortomolecular, y tuvo la brillante idea de aplicar esos conocimientos con sus pacientes. Por eso hoy es que la he invitado a Pilar, para que Pilar nos pueda contar cómo es que ha logrado eso. Entonces, como ven, este es un programa que lo que trata de hacer es brindar información, darle conocimientos, elementos para que puedan prevenir y en el caso de tener alguna afección, detenerla e inclusive revertirla. Entonces vamos a hablar hoy con Pilar de esto. Si les parece importante, les pido por favor que se suscriban a nuestro canal, que pongan like para que más gente lo conozca y lleguemos a más gente para que puedan todos tener información y todas puedan gestionar su propia salud. Por eso, sin más, vamos a darle la bienvenida a la doctora Pilar Sirimarco. Bienvenida a Directo a tu Salud, Pilar. Hola, ¿cómo están todos? Es un placer estar aquí, la verdad que un verdadero honor estar invitada en tu Bueno, canal. bueno, para mí, primero agradecerte, Pilar, porque sé que en España son las horarios tardísimos de la noche y vos tenés que trabajar, así que te agradezco mucho que te hayas hecho un lugarcito para charlar con nosotros. Pero contame, Pilar, ¿cómo es que a partir de que vos haces un curso de medicina ortomolecular, así en general, como hemos hecho en OMOL en su momento, a vos se te ocurre decir, bueno, esto lo voy a implementar con mis pacientes? ¿Y qué pasó? ¿Cuándo fue ese aha moment que dijiste, che, esto sirve acá también? Contame un poquito. La verdad es que el aha moment fue casi instantáneo del momento cero que vi la promoción de la capacitación, de todo el curso en general que ustedes brindaron en el 2020. Y fue como una sensación de decir, la medicina que estábamos practicando se estaba quedando demasiado corta, se está quedando demasiado corta en todas las especialidades, pero también en la mía, que es la oftalmología, que yo siempre digo, es la especialidad que más ha avanzado a nivel tecnológico en los últimos 15 años. O sea, la evolución que ha tenido a nivel tecnológico la oftalmología es impresionante. O sea, fuera de serie, llegamos a un nivel de obsesión con determinadas cosas que nos hace hoy tener el nivel de cálculo que tenemos, ¿no? O sea, jugamos un poco a ser fluidos. Y eso es espectacular porque, digamos que las promesas visuales son muy agresivas, ¿no? Y están bien. Pero la estamos con Claro. me digo que el ojo no está en un estado de éter, así, universal. No, que el ojo está dentro del cuerpo y que lo mismo que afecta al cerebro, al corazón o a las articulaciones, de la misma forma afecta al ojo, ¿no? Y que me dio sobre todo capacitación y enfoque desde el orden molecular fue poder aplicar eso en la especialidad. Evidentemente, pone como protocolos, ¿no? Porque eso es lo que fue el salto, ¿no? Que para mí, como, como una milla extra, ¿no? Que tenía que ver cómo protocolizar todo. Claro, ¿y dónde viste vos beneficios, por ejemplo?
por ejemplo, en los prequirúrgicos, hacer algo, preparar al paciente para que te mejore el posquirúrgico, yo sé que vos operás, o el tratamiento de determinadas afecciones. ¿Dónde vos viste que le empezaste a encontrar la vuelta? Es súper interesante. En el primer momento, o sea, es en el ojo seco. El ojo seco, Ajá. las rosáceas, la disfunción de las glándulas de Meibomio, los procesos inflamatorios vinculados al ojo seco, con una apuesta integrativa, para mí fue lo que primero pude ver como ese cambio, ¿no? O sea, obviamente no es magia, pero sí lo vas viendo a nivel sintomático en el paciente, a nivel de la mejoría eh, estructural y funcional del párpado, de las glándulas y de la superficie ocular. Después tenemos ya estudios están muy conocidos, que es con la degeneración macular relacionada con la edad. También al final la retina son neuronas, es cerebro, así que las mismas cosas que se aplican a los pacientes con enfermedades neurodegenerativas o enfermedades o patologías que tienen que ver con los accidentes isquémicos o degenerativos mismos del sistema nervioso central, aplican a la retina también, y tenemos estudios digamos, muy grandes como el ARETS-2, que nos avala también en esto de incorporar micronutrientes y la nutrigenómica dentro de más que la prevención, de evitar la progresión de pacientes ya con degeneración macular relacionada con la edad, ¿no? Claro, pero Y ahí, luego, yo, ahí enseñanos algo. A ver, quiero que a la audiencia, porque degeneración macular asociada a la edad hay dos. Una es la húmeda, que es la asociada a la diabetes, digamos, que en ese caso todo lo que uno hace de la medicina funcional para evitar la insulinoresistencia y la diabetes vendría bien, digamos, previene. Ahora, la otra, la que es seca, iría más todo lo que es cardiovascular y cerebro, todo lo que es la prevención para cardiovascular y cerebro. Porque cuando hablan que son esas drusas que se hacen eso es colesterol que se mete entre las capas de la retina, ¿no? El material. o sea, dentro de las degeneraciones maculares relacionadas con la edad, como vos bien decís, hay dos grandes grupos, ¿no? Que es la seca y la húmeda. La diferencia entre una y otra es que una exuda y la otra no exuda. El que exude o no exude depende de que la retina tuvo un nivel de hipoxia crónica, por decirlo de alguna forma, que formó membranas neovasculares, o sea que hubo un proceso en el que la retina detectó acá me falta oxígeno, por lo tanto tengo que atraer nuevos vasos. Y eso forma una membrana neovascular. Y eso genera edema y exudación entre las capas de la retina, lo cual genera muchísimo daño a nivel estructural y funcional. Esa es la degeneración macular húmeda, que puede estar o no vinculada a la diabetes. La diabetes también genera, evidentemente, edema macular quístico por un proceso similar, pero no necesariamente membranas neovasculares. Ah, o sea Las que dos, vos podés tener húmeda sin ser diabético. exacto. Ah, interesante. Yo la asociaba que era mucho más común en el diabético, era un concepto como clínico que tenía, ¿no? No La está mal, neoangiogénesis claro, no está mal y la los famosos asociación. exudados del fondo de ojo del paciente diabético. Ese, Perfecto. ese concepto es válido, es muy válido, pero también hay pacientes con degeneración macular húmeda que no necesariamente, pero es válido la forma de pensarlo, porque es cierto que la diabetes genera también un proceso de neovascularización. De hecho teníamos rubiosis iridiana, cuando ya es en el caso más extremo, que es que hay neovasos incluso en la cara, en la parte o en el segmento anterior De del no. ojo, que es el iris, y eso también genera glaucomas neovasculares. O sea, que Claro. cuando ya esto llegó a un nivel muy, muy, muy grande, evidentemente no solamente afecta a la capa más posterior y más sensible, sino también las capas anteriores, y ya esto es un daño muy, muy exagerado, ¿no? ¿Y la Eh, seca, cómo es entonces? ¿También hay hipoxia? ¿Cómo es? ¿O es por depósito de colesterol? ¿Cómo es? Contanos. en realidad esos depósitos que tú dices, las drusas, todavía no se termina de saber 100% cómo es la causa fisiopatológica que esto se genera. Hay un componente de la lipofusina, que es ese pigmento que utilizan los fotorreceptores, o sea, hay un vínculo súper estrecho entre
entre las últimas 2 capas, o 3 capas, se podría decir, de la retina, que es la capa de los fotorreceptores y del epitelio pigmentario de la retina, que son las más de abajo, ¿no? Esos forman lo que se llama la capa de los elipsoides, por decirlo, ¿no? Ese vínculo, que es tan estrecho, a veces se rompe y empiezan a haber acúmulos de material que son la lipofuscina y son muchas veces también mezclas de colesterol, como tú dices, bueno, hay varios componentes, hay distintos tipos de drusas también, y todas hablan de una falla en la metabolización de ciertos productos de desecho de los fotorreceptores y en ese vínculo con el epitelio pigmentario. Y ahí es interesante también el tema de los omegas, porque claro, nosotros si entendemos que la retina o las neuronas son prácticamente grasas, ¿no? Podemos entender también, y la membrana plasmática es prácticamente ácidos grasos, podemos entender también que donde esa membrana plasmática, yo muchas veces lo explico como son las paredes, ¿no? Al final es aquello que nos recubre, que es lo que permite que los nutrientes ingresen, que los desechos salgan, que cada célula se comunique con el exterior. Si eso falla, entonces falla el vínculo que tenemos en líneas generales, interno, la comunicación interna y la comunicación externa, ¿no? Y ahí sí se aplica mucho el tema de los omegas, por ejemplo, como para bajar esa carga inflamatoria y como para mejorar ese componente, ¿no? Estructural también. Que ese para mí también fue otro aha moment y otro clic, que es entender la inflamación como algo estructural y no como algo solamente bioquímico, ¿no? Claro, no, bueno, y ahí también me parece que tiene un tema importante que se cruzan. Siempre hablamos, porque esto es un problema por envejecimiento, y siempre hablamos de lo que es el oxy-inflammation. Acá en el estrés oxidativo, hablás vos de lipofucsina, que para que la gente entienda es como cuando la grasita en la cara también se nos hacen las manchitas marrones, es lo mismo. Eso es por oxidación. Y bueno, claramente el ojo está expuesto a la radiación ultravioleta, que es muy, pero muy así como la piel, ¿no? Que se pone marrón. Eso también influye y eso también juega un papel en todo esto. La inflamación, la oxidación, todo eso claramente tiene un papel importante. ¿Y dónde más viste? Entonces, viste en la degeneración macular como cosa importante, en el ojo seco, ¿y dónde más viste que tenías beneficios? A ver, yo en 360 grados, porque al final cuando vos mejorás el perfil en general del paciente a nivel metabólico, funcional, hormonal, inflamatorio, eh, vas a mejorar en general, porque ya te digo, tenemos que entender que siempre detrás de toda patología hay un nivel de inflamación crónica de bajo Obvio. grado que tenemos que abordar, ¿no? Nos toque de manera súper directa o de manera indirecta, porque si yo al paciente lo Claro, ayudo a mejorar su diabetes, también hago que prevengo un poco esa progresión o ese inicio de la retinopatía diabética. O si yo lo ayudo que con los hábitos igual no tenga picos hipertensivos constantemente, o que, a ver, al final, ya te digo, lo puedes ver de manera súper directa, como de manera de, si yo mejoro los hábitos metabólicos, entonces también voy a evitar que eso me afecte a al ojo, ¿no? Y claro, claro. sin lugar a dudas, en las patologías inflamatorias per se del ojo, como son las uveitis. Las uveitis, Claro. mejorando un perfil inflamatorio del paciente, yo no te digo que le vas a evitar los inmunosupresores 100% los corticoides, pero evidentemente en el largo plazo puede hacer que ese tratamiento se acorte e incluso que evitar un poco las recurrencias, o sea, es muy potente en esos Notar casos la también. mejoría, claro, claro. ¿Y qué sería, a ver, para vos? Contame, ¿cuáles son los suplementos que vos más usás para todas estas cosas? ¿Cuáles son tus top 5, tus 5 más usados en oftalmología? A ver. A mí, hay algo muy fundamental que siempre los pacientes que aparte me miran como diciendo, esta está loca, que vienen por ahí a preguntarme algo del ojo,
y yo le termino preguntando cómo están del intestino, si se inflaman, si van bien de cuerpo o qué pasa, ¿no? Y porque todo lo que son los perfiles inflamatorios intestinales, las disbiosis, las enfermedades, ni siquiera enfermedades, Claro, pero los síntomas que tienen que ver con la hiperpermeabilidad intestinal, al ojo le afectan súper directo. O sea, el intestino es realmente el epicentro de la salud del cuerpo. claro, claro. Así es simple. Lo que querramos entender o no, el resto de los especialistas que no nos dedicamos a la parte gastroenteróloga, digamos, de manera directa, está la salud del cuerpo ahí en el intestino. O sea, somos un asterisco de salud. O sea, de acá, del centro hacia afuera, ¿no? Eh, y para mí, respondiendo a tu pregunta y haciendo como este preámbulo, el primero siempre es el omega 3, siempre, siempre, siempre. El omega 3, claro. Sí, me encargo de testear a los pacientes con perfil de inflamación celular, le testeo los ácidos grasos es brutalmente alarmante el desbalance de ácidos grasos a nivel mundial. Eh, una cosa extraordinaria, extraordinaria. Consumimos muy poco omega 3, lamentablemente, muchísimo omega 6, y eso genera un desbalance inflamatorio muy heavy. Entonces, ese para mí es mi cabecera, a altas dosis, que sea neuroprotector, que tenga una biodisponibilidad adecuada, que esté complementado siempre con los antioxidantes adecuados para que llegue a la célula, porque tiene que tener un mínimo de actividad de antioxidante, de estado antioxidado para que sea efectivo, pero ese siempre. Luego, si el paciente me responde a sí, algo que tenga que ver con lo intestinal, entonces abordo la salud intestinal, que la mayoría de las veces siempre hay un nivel de permeabilidad, entonces por ahí aplico glutamina, obviamente siempre Ajá. descartando que haya un SIBO, que ahí sí me voy mucho al gastroenterólogo porque ya es una patología que a mí me excede en el abordaje completo, pero si veo que es un paciente que tiende a estar constipado, que es muy, muy, muy frecuente, especialmente en mujeres, o que tiene esos estadios raros de constipación y, bueno, un poco lo que antes se llamaba el colon irritable, abordo evidentemente el tema alimentario, pero también aplico prebióticos y probióticos, ¿no? O Prebióticos sea, y probióticos y glutamina, perfecto. sí, ¿Y qué otra cosa sí, sí, sí. usás? ¿Antioxidantes Y luego, usás? sí, antioxidantes también, evidentemente, antioxidantes también, oligoelementos, depende de lo que vea que el paciente vaya a necesitar más. Siempre también a ver, al final, si nos ponemos a pensar, la retina es una máquina de generar radicales libres, porque Claro. o sea, necesita un nivel de oxígeno enorme y brutal, tiene actividad constante, continua y permanente, entonces siempre tenemos que tratar de dar antioxidantes del tipo de los hidrosolubles, como por ejemplo lo que es una vitamina C, como los liposolubles, como una vitamina E. El tema de la vitamina A hay que tener un poco de cuidado también, sobre todo en pacientes tabaquistas tampoco pasarse con el tema de la vitamina A, ¿no? Sí, Y sí. los polifenoles son brutales porque todo lo que tiene que ver con el estado antiinflamatorio y antioxidante que generan los polifenoles a nivel ya no solo del ojo, sino también a nivel de intestino en 360, sí, también eso los uso. También los hidrosolubles, como son el maqui o los derivados Sí, 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 de sí. las berries, como los liposolubles, que puede ser incluso el derivado de la oliva. La oliva tiene muchísimos Oliva, polifenoles, el cacao amargo el cacao también. amargo. Bueno, te voy a Exacto. contar algo de Pilar. Pilar, cuando era alumna mía en el 2020, me hizo me cuestionó algo y me dice, pero escúcheme, doctor, ¿es imposible entonces ser normal sin tomar omega 3? Y yo la desafié y le dije, no, no es imposible. Lo que pasa es que la gente come tan mal que hay que balancear tomando omega 3, pero hacer la prueba, come sano, baja la carga de omega 6, hidratos de carbono refinados, y sin tomar omega 3 vas a estar muy bien. Y Pilar logró tener un perfil de inflamación celular de 4, o sea, perfecto, sin tomar nada. Y siempre lo cuento en mis cursos, que
Claramente se puede, lo que pasa que hay que tener un estilo de vida hipersaludable como tuvo Pilar. Por eso Pilar es un ejemplo de hacer las cosas bien sin tomar absolutamente nada. Pero bueno, tenemos preguntas que nos han hecho acá en el programa, así que te las quiero trasladar, así nos contás. Preguntan si las cataratas se pueden prevenir. Uy, Y qué yo tengo buena una pregunta. pregunta más. Yo tengo el concepto que el cristalino, que es lo que se pone opaco en esta enfermedad, ¿no? Que es uno de los lugares donde hay más alta concentración de glutatión, que es un antioxidante muy importante. ¿Esto es así? Puede ser así. En teoría, podríamos hacer cosas para aumentar el glutatión y prevenir esto. Contanos, a ver. Es una pregunta muy interesante y es un poco así filosa, porque no quiero ponerme en contra de todos mis colegas cataratólogos, que a mí, la cirugía de cataratas es la cirugía más, eh, no sé, más gratificante que hay para el paciente y para el oftalmólogo, ¿no? La prevención 100% es muy compleja, porque así como decís, es verdad que la catarata es el proceso de opacificación del cristalino, ¿no? O sea, el cristalino es la lente natural del ojo, que es una especie de las formas como si fuera una lentejita, tiene que estar 100% transparente para que la luz pase, atraviese todas las capas, llegue a la retina y la retina de ahí lleve toda esa información al cerebro, ¿no? Lo que ve realmente es el cerebro. ¿Qué pasa? Con el tiempo, cuestiones de la luz ultravioleta, los estados antioxidantes que a partir de los 30 años decaen de una forma tremenda, los niveles, como tú dices, de glutatión también bajan de manera estrepitosa con la edad, los malos hábitos y todo lo que ya sabemos, evidentemente hace que esas células que hay en el cristalino pierdan ese nivel de transparencia y ahí formen la catarata. La prevención, perdón, que está pasando justo una Una ambulancia. ambulancia, sí. Sí, la prevención 100% es compleja. Sí es cierto que hay algunos estudios que marcan que con consumo adecuado y alto de antioxidantes y una buena calidad de vida hacen que la catarata las podamos posponer en el tiempo, o sea, que no Claro. aparezca tan cerca de los 60, sino que aparezca un poco más adelante. Es cierto que igual en todo ese proceso de opacificación, el cristalino se va endureciendo y va perdiendo esa flexibilidad de contracción, ¿no? Que hace que la persona pueda acomodar sus defectos refractivos. Y, y bueno, esa es un poco la cuestión. Está Siempre una bien. buena calidad de vida, una buena dosis de antioxidante va a beneficiar a todo el cuerpo y al mismo tiempo evitar que la catarata aparezca tan pronto, tal vez. Ahora una pregunta para mí, que yo quiero preguntarte algo. Esto te lo pregunto yo. ¿Es verdad que si uno se opera de cataratas, eso le aumenta el riesgo de tener maculopatía después? Eso te lo No, pregunto yo, ¿eh? No, 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 no es así. no. Ok, No. El ojo está dividido en segmentos muy, muy claramente diferenciados, incluso por ciertas membranas. Y nosotros en la catarata actuamos en el segmento más anterior del ojo. claro. O sea, todo lo que es el segmento posterior, excepto que haya una complicación, que puede Sí, sí, pasar, sí. ¿no? O sea, nadie está exento a las complicaciones. Evidentemente la frecuencia es muy baja, pero no pasamos a la parte Está bien, posterior está del bien, está ojo. bien. Y algo No, 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 muy yo te lo bueno que... pregunto porque al tener un vidrio no es lo mismo que el natural. Entonces, eso es lo que yo había alguna vez leído por ahí, pero como no soy oftalmólogo y no estudio el tema y no lo investigo, te lo pregunto a vos que estás actualizada en el tema, a ver si aumenta el riesgo o no. Pero no, nada, si me decís que no, no. Por ejemplo, yo estoy operado de miopía y después tuve desprendimiento vitro-posterior y me dijeron, sí, operarse de miopía te aumenta la posibilidad de tener desprendimiento vitro-posterior. Bueno, por eso te lo pregunto nada más. Bueno, Tú te tenemos más. operaste de miopía con LASIK. O Con sea, con láser, LASIK. sí. Bueno, tenemos Claro. preguntas de la gente, que es lo interesante, no lo que quiera saber yo, que yo te preguntaría un montón de cosas, pero lo importante es lo que pregunta la gente acá. El programa es para nuestra audiencia.
A ver, ¿por qué se produce la degeneración macular? Es evitable, bueno, un poco lo contaste, ¿no? Es Sí, por, eso está. vos decís que lo más importante es la hipoxia, la falta de llegada de oxígeno a la retina es lo que genera todo el lío este, ¿no? Es una de las cosas que pasan, que es el tema de que hay ciertos, digamos, en la retina sensa que no le está llegando el suficiente oxígeno. Pero no es que no es un infarto, te quiero No, decir, no, 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 no claro. es eso, es microvascular y en realidad es más un proceso, es lo que te decía, entre esa comunicación de esas dos capas más sensibles de la retina, que es los conos, digamos, los fotorreceptores, que son los conos y los bastones, y el epitelio pigmentario. Ahí, en esa comunicación, en ese vínculo es donde se empieza a gestar todo el tema de las degeneraciones maculares, que tiene que ver también con un estado de inflamación crónica, de oxidación, de mala liberación de los desechos, porque al final el epitelio pigmentario es uno de esos factores importantísimos en el recambio de fotoquímico, digamos, del proceso de la visión, y ahí es donde se empieza a generar todo ese disturbio. Aparte, en la húmeda hay una cuestión de neovascularización por un estado como de hipoxia crónica de muy bajo grado, muy lenta. Claro, sí, sí, Pero sí, más, sí, sí. es más ese vínculo Sí, sí, que el entre los dos organismo factores. trata de solucionarlo con la angiogénesis, claramente. Pero por eso Exacto. es que son tan buenos los berries para esto, porque son antiangiogénicos, básicamente, ¿no? Entonces ahí tiene el beneficio de todas estas sustancias. Bueno, pero tenemos más Sí, de preguntas. hecho, De esto hablaste muy bien y fuiste súper clara, así que, bueno, dijiste que una de las cosas era la radiación ultravioleta. Entonces, para prevenir las enfermedades oculares, ¿es importante usar anteojos para protegernos de los rayos UV? sí, la verdad que hay que usar protección ultravioleta. Los anteojos de sol, en Argentina ya no me acuerdo cómo está la reglamentación. Acá prácticamente todos los anteojos de sol tienen que tener, aunque te los vendan en la calle, un filtro de 400 de protección ultravioleta. Y sí, es importante protegerse. Es verdad que hay algunas tendencias más naturales que hablan de que tiene que haber cierta exposición a la luz solar, y eso es cierto siempre en algunos momentos del día y de manera controlada. Hablando un poco de la crono, digamos, Disrupción, claro. de la cronodisrupción, sí es cierto que evidentemente, si nosotros a la mañana bien temprano, cuando nos levantamos, nos exponemos a la luz solar sin gafas, pero tiene que ser un horario determinado, no puede ser a las 11 del mediodía, eso es Claro. bueno. Eso es bueno porque mejora mucho la producción de serotonina, de melatonina, el estado de ánimo. O sea, vamos, a la noche dormimos mejor, está claro, ¿no? Pero como todo en su justa medida, ¿no? No, está bien, pero es importante la protección. Vas manejando en el auto, tenés el vidrio, bueno, usar a partir de las 10 de la mañana, digamos, hasta las 5 o 6 de la tarde, usar Mm, y ni hablar si vas a la playa o vas a la nieve, ¿no es cierto? total. Bueno, Sí, tenemos porque más aparte preguntas. está el fotoenvejecimiento y la quemadura. O sea, hemos Claro, obvio, visto obvio, sí, 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 sí. quemaduras maculares por irradiación ultravioleta. Pues tenemos más preguntas. Bueno, acá te preguntan esto que está de moda acá en Argentina. ¿Qué son y para qué sirven los blue blockers? Hay que usarlo. Viste acá, ves un montón de gente con anteojos amarillos, colorados, haciendo videos en Instagram. Bueno, dando tu parecer. ¿Qué dice la evidencia? ¿Sirven o no sirven? ¿O es una cosa que se habla y no es tan importante? Contanos la verdad, a ver. Qué difícil, están afilados tu audiencia Yo está escuché, afilada, ¿eh? yo te digo que yo escuché y he visto algunas presentaciones que no hay demasiada evidencia que lo soporte, pero vos contanos, a ver. Viste que en su momento también se empezó con el tema de los filtros de luz azul, que es un poco Claro, lo mismo, hace un tiempo que en realidad son como, es un filtro transparente. A ver, nosotros, y esto sí tiene evidencia y lo usamos,
a las maculopatías, ¿no? Y a personas con alteraciones maculares especialmente avanzadas, se indican gafas con filtro amarillo, Ajá. porque mejora la sensibilidad del contraste y protege. Eso es cierto que a esas personas se los indicamos de manera de hace tiempo ya, esto no es nuevo. También es verdad que ahora hay como esta tendencia, entonces claro, cuando de repente venís y tiene uno con gafa amarilla, empezó a llamar la atención y esto generó como una especie de viralización pasional del tema, ¿no? Pues pasional porque divide a las opiniones de todo el mundo, de los profesionales y de los no Claro, 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 profesionales. claro. Hay un poco de las dos cosas. Yo creo que como todo, el tiempo nos irá a decir muchas veces y nos irá a dar ciertas respuestas. Al- Algunas tendencias dicen que, especialmente al final, no usarlos todo el día. Hay que tener cierto criterio. Entonces, si tú dices, mira, por ejemplo, ahora, acá son las 11 y pico de la noche, sería un buen momento a partir de determinada hora usar los blue blockers, o sea, los filtros amarillos, porque eso hace que el ojo empiece a ver, nosotros estamos expuestos constantemente a luz blanca Claro. permanente de una manera Ujú. antifisiológica. Entonces, esto Obvio, lo que obvio. hace es filtrarte un poco eso y le va informando a tu cerebro de, che, mira, puede ser que Claro, pero en después es cualquier una momento vas cuestión de a dormir. está bien, pero es una cuestión de cronodisrupción, no porque te hace daño como el UV. A eso voy. Sí, yo creo que tiene más que ver con eso y yo lo usaría más desde ese lugar, más de decir, mira, a partir de determinada Claro, hora está bueno que se use como de manera de eh, preparar hormonalmente y neuroquímicamente claro, al cerebro y a los ojos a un estado que tiene que ver más con el descanso y el sueño. claro, pero en eso ahí te voy a decir mi opinión. Vos me conocés como soy de directo y a veces no gustan las cosas que digo. Claro, pero en mi opinión, cuando uno habla de cronodisrupción, para mí eso es una pavada. ¿Por qué? Porque vos estás viendo, no, me pongo los anteojos amarillos a la noche. Y vos lo dijiste muy claro. Es una cuestión de hormonas y de neurotransmisores, de sustancias químicas del cerebro. Entonces, si yo me pongo los anteojos azules, pero estoy para poder estar todo el tiempo con el celular, todo el tiempo con la tele, estoy en la habitación con la tele y el celular ese me está estimulando dopamina todo el tiempo, me estimula adrenalina porque estoy chateando con un amigo, entonces, neuroquímicamente estoy hecho pelota. Lo que yo tengo que hacer es largar el celular después de las 10 de la noche, comer 3 horas antes de dormir, tranquilizarme, no estar todo el tiempo preocupado o seguir laburando hasta las 12 de la noche con el celular todo el tiempo, con los anteojos. Estás al palo, con la adrenalina al palo, tenés el cortisol al palo y no hay melatonina que te suba por el estado de excitación que tenés. Entonces a mí me parece que esto se está usando mal porque piensa, yo sigo enganchado en mi laburo hasta las 12 de la noche, sigo a 180 kilómetros por hora, pero me pongo los anteojos. Hormonalmente, como vos decís, estás, pero re alto. Yo digo esto porque es así. El paciente Sí, sigue estresado, recontra estresado, pero con anteojos puestos. sí, hay como, o sea, no debemos de caer en la hipocresía de creer que porque hacemos Claro, una cosa y todo el resto mal, ¿viste? No, eso está claro que todo lo que has dicho es 100% real y así. Lo importante es lo importante y los otros, los sumos, son adornos. claro. Em, Está clarísimo que no son mágicos, o sea, Obvio. Ni no te van hablar. a hacer conciliar el sueño y mejorarte la fase N3 del sueño bajo ningún punto de vista. Pero sí es verdad también que la luz azul y este tipo de radiaciones blancas no solamente vienen de las pantallas, sino también de las luces Sí, ambientales, de total. los faros. Entonces, si alguien me dice, mira, yo a partir de las 6 de la tarde voy a empezar a usar los blue blockers, y yo, me parece, bueno, un Está buen bien, sí, hábito, sí. bien, bien. Mientras tanto eso, ¿no? Entender que si tú te quieres ir a dormir a las 11 de la noche, 12, a la hora que sea, entiendas Claro. que vas a tener que ir haciendo un proceso a la calma, lógico, Claro, más pero allá si del vas blue a blocker. cenar 11:30 de la noche, ahí en España donde vos estás, te vas de tapas, tomás alcohol,
fuma, está con amigos hasta las 12 de la noche, por más que tenga los blockers puestos, ya le diste una señal a tu organismo de hiperactividad que nunca vas a tener un reposo adecuado. Pero bueno, muy bien, Pilar. La verdad que te hicieron preguntas difíciles acá la gente, de actualidad sobre todo. Viste, la gente, la audiencia mira mucho Instagram, se habla mucho, pero como yo siempre digo, la idea de nuestro programa es traer un profesional como vos, un profesional que está actualizado en esto y nos pueda dar información verídica. Esa es la idea. Por eso es que te hemos convocado. Bueno, para mí, Pilar, realmente fue un gusto enorme charlar con vos. No te quiero robar más tiempo, sé que ya es muy tarde. Y te felicito por todo lo que estás haciendo. Te felicito mucho más por lo que me contaste que vas a hacer por tu nuevo emprendimiento. Te felicito que busques esos nuevos horizontes. Te deseo el mayor de los éxitos y podés contar conmigo para lo que quieras, como ya lo sabés. ¿Eh? Sí, Te la verdad mando que un... nada, la verdad que es un placer enorme reencontrarnos también desde este lugar a la distancia, que no va a faltar oportunidad para poder hacerlo en persona. Y sí, todo este proyecto de Ophthalmo Hacker Academy es un gran desafío porque un poco es esta propuesta, llevarla, ¿no?, al colectivo oftalmológico con una formación estructurada, basada en evidencia, mucho paper, muchísimo contenido y bueno, es una invitación enorme y creo que es lo que nos hacía Lo vas a falta. hacer muy bien, lo vas a hacer muy bien. Bueno, te felicito, te mando un beso grande y el año que viene haremos otro programa con otros temas seguramente. ¿Eh? Te mando un beso Me grande, que encanta. andes muy bien. Muchas gracias. ¿Eh? Hasta Un luego. besito. Nos vemos. Bueno, así pasó por Directo a tu Salud la doctora Pilar Sirimarco, realmente pionera en oftalmología ortomolecular, en oftalmología con una visión integrativa, con una visión ortomolecular. Bueno, ¿qué tips no podemos llevar nosotros hoy de todo esto? Porque Pilar habló de muchas cosas y bueno, a mí me parece que debemos tener en cuenta que la base de todos los problemas oftalmológicos, es decir, asociados con el paso del tiempo, tienen que ver con esa tríada que hablamos siempre, que es la oxidación, la inflamación y que esto lleva a la destrucción de los tejidos. Y en esto, como vemos, tiene mucho que ver lo que siempre nosotros venimos hablando en la pirámide de tratamiento ortomolecular, es decir, una alimentación saludable es clave, rica sobre todo en antioxidantes, lo que son frutas, verduras, lo que son cereales integrales, lo que son legumbres, semillas, lo que son sobre todo frutos secos, porque esto a nosotros nos va, eso de comer las 30 plantas por semana, dijo Pilar, que una de las bases del problema era tener un intestino permeable, un intestino no saludable, y ahí era donde comenzaba la madre de las batallas. Después, obviamente, tener una suplementación adecuada, por ejemplo, como cosa antiinflamatoria, a la cabeza el omega 3, la vitamina D, y como antioxidante, yo les voy a nombrar qué son los antioxidantes más importantes para el ojo. Bueno, hablando de los polifenoles, que pueden ser vegetales como el maqui o marinos como las espinocromas del Promarine Antioxidants y fundamentalmente también la astaxantina. La astaxantina es muy buen antioxidante para el ojo, pero recordemos que las espinocromas, los polifenoles de las cuevas de erizo de mar, son 3 veces más potentes que la astaxantina. Entonces tenemos ese tipo de suplementos y en esto es muy importante el sueño reparador, porque en el momento que se hace esa limpieza que decía Pilar, de que ese acúmulo de sustancias que a veces el ojo no podía liberarse de esas sustancias, ocurre durante el sueño. Ahí es donde el organismo está en modo reparación. Y bueno, y para poder dormir bien están todos esos hábitos que habíamos hablado antes, tratar de controlar el estrés, no estar estresado, no comer muy tarde, bueno, no estar todo el tiempo con el celular excitado, trabajando hasta altas horas de la noche. Entonces, controlar el estrés, eso es fundamental. Controlarlo desde el comer 3 horas antes de acostarse, el controlarlo desde bajar un cambio o hacer unas respiraciones, el controlarlo desde no ir al gimnasio a las
10 de la noche, a las 11 de la noche, como siempre decimos, la actividad se debe hacer física, es muy buena y la debemos hacer porque la actividad física va a generar que nosotros tengamos reservas y recursos antioxidantes, antiinflamatorios, pero nos va a ayudar a liberar el estrés, a dormir mejor, pero siempre y cuando lo hagamos cuando hay sol. Si vamos a hacerlo de noche, eso no sirve. Entonces siempre damos como consejo que si uno va a hacer actividad física de noche, lo ideal es que sea una actividad física de no levantar tanta frecuencia cardíaca, no hacer pasadas, correr a fondo o fútbol o tenis o rugby, porque lo ideal es hacer, por ejemplo, un ejercicio con peso, hacer calistenia, cosas que no nos produzcan tanta taquicardia ni nos adrenalice tanto. Y obviamente evitar hábitos tóxicos, todo lo que es el cigarrillo produce hipoxia, produce eso que decía Pilar, que llegue poco oxígeno a la retina y consume antioxidantes. Lo mismo el alcohol actúa en el hígado y sobre todo va a producir, se oxida el alcohol, entonces el organismo tiene que usar antioxidantes para tratar de eliminar el efecto no bueno que nos hace el alcohol. Bueno, hoy tuvimos un programa realmente muy ilustrativo y para cuidar algo tan importante como es la salud ocular. ¿Saben por qué? Porque yo siempre digo, muchos pacientes vienen consultando para no envejecer, eso es imposible. Es decir, tratar de tener 80 años y para ser de 20 es imposible. Lo que sí uno puede, si hoy tiene 50, 40 o 60, llegar a los 80 con todas sus funciones intactas, es decir, viendo, escuchando, pudiendo caminar, pudiendo manejar el auto, pudiendo leer, pudiendo ver una película, sí, tener una vida plena, feliz a los 80, a los 90, y eso sí se puede lograr. Y fíjense que una de las cosas, los factores de riesgo más importantes para tener demencia son, además de todo lo que hablamos de los factores de riesgo cardiovasculares, es la pérdida de la visión y la pérdida de la audición, porque eso la aísla a la persona. Entonces, preservar la vista no es solo importante para una vida plena, para una vida saludable y un bienestar, sino también como prevención de algo como puede ser la demencia de Alzheimer. Bueno, lo de Pilar ha sido muy sustancioso y bueno, les deseo a ustedes que lo puedan poner en práctica, puedan cuidar sus ojos y les deseo una semana hipernutritiva.